Bueno, eh, les doy la bienvenida oficial. Este es el primer evento que organizamos con el chapter de Argentina este año. El año pasado solíamos hacer más eventos. Como todos los que participan saben, Horacio es testigo de esto porque los hacíamos, bueno, todos participaba él. Y sobre todo porque los hacíamos en las oficinas de Acción. Y nada, y este año dijimos, bueno, evidentemente, si no aprendemos a que del 2020, si no aprendimos algo del 2020 y queremos hacer lo mismo en el 2021, algo va a fallar. Y nos propusimos empezar a hacer esta serie de ciclos de webinars en los que podríamos tratar distintos temas. Ya tenemos a Claudio López presente acá, que va a ser quien va a llevar un webinar el próximo 29 de abril, relacionado con el rol del departamento de compras, sobre todo hoy en esta época de tanto cambio con el tema de COVID y demás. Y tenemos otro evento programado en mayo con Ángel Castiñeira, que todavía no tenemos fecha, que es un profesor de SADE. Otro en junio, también donde vamos a hablar sobre el impacto de las redes sociales en todo lo que es el entretenimiento. En julio estamos con otro de Big Data. La idea es que les vamos a ir informando de todos estos eventos. Trataremos de no hacer más de uno por mes para poder garantizar tener más participantes y que así podamos compartir experiencias entre todos. Así que sin más, les presento a Guillermo. Guillermo es egresado de SADE también, es exalumno. Hace más de 10 años que se dedica al coaching sistémico y ontológico. El año pasado estuvo muy vinculado con un proyecto relacionado a gente afectada por el COVID, porque él es miembro de la fundación de, corregime si lo digo bien, The Wellbeing Planet. Wellbeing Planet. Ok, Wellbeing Planet, donde estaba relacionado también con todo lo que era psicoterapia contemplativa para todos los que eran la gente de primera línea, que estaban médicos, enfermeros, que estaban vinculados con todas las acciones de COVID. Y nada, estuvimos charlando, me contó que hacía muchas de este tipo de charlas y nos pareció interesante poder compartirlo acá y que esta fuera la primera con la que diéramos por iniciada el ciclo este año. Así que los dejo con Guillermo y que un par de reglas del webinar básicas. Yo los voy a ir silenciando si a alguno se le escapa el micrófono. Lo ideal sería que si tienen preguntas que las hagan llegar por el chat, yo las voy a ir recopilando y cuando termine Guillermo toda su disertación, la idea es poder hacerle preguntas en ese momento. Si hay alguna pregunta que consideran que es urgente, entonces sí, avisen y lo frenamos a Guillermo. Pero para no cortar toda la exposición, yo les recomiendo que las dejemos para el final. ¿De acuerdo? Guillermo. Buenísimo. Bueno, humildemente bienvenido. Obviamente agradezco a SADE la oportunidad y hoy le decía a Matías que le estaba muy agradecido realmente. Un poco cuando empezamos a hablar de esto hablemos un poco de lo que es el coaching sistémico, pero después, como la pandemia sigue y si bien todos sabemos mucho sobre la pandemia, me pareció que era poder aportarles valor desde la experiencia que tengo prácticamente ya desde hace un año y un poquito más relacionado con organizaciones, personas y el tema del coronavirus. Así que un poco lo que hoy me interesaba hablarles es un poco esto que pusimos, ¿no? Retos y realidades, o sea, hablar un poco de las realidades que tenemos hoy. En general, lo que vi de la audiencia es que son todos puestos, la mayoría de la gente que vi era gente importante, ahora les voy a preguntar, pero nada, aunque les pueda, como digo yo, abrir un poco algunas líneas de pensamiento relacionados con las realidades actuales, o estas realidades que tienen las compañías, yo ya me siento más que agradecido. Lo que yo les voy a contar, como dicen algunas personas, no es verdad absoluta. Lo que yo les traigo es mi experiencia de este año y pico, de haber estado hablando con organizaciones, interactuando con organizaciones, asesorando algunas, y a personas.
Nada está escrito sobre piedra, nada. Las preguntas, si pueden, las hacemos al final. Lo que sepa se lo voy a contestar, lo que no le diré, lo averiguo después. ¿Ok? Entonces, bueno, tengo dos preguntas iniciales, si quieren poner en el chat, así lo hacemos interactivo, esto dentro de todo. ¿En qué países están? Mientras van respondiendo, les pregunto por qué. Mi trabajo con la fundación fue en México, relacionado con México, con casos de México, Panamá, España, Chile, en menor medida, y después venimos trabajando en Argentina, que es donde yo resido. ¿Ok? Ahí hay algunos de Argentina, hay de España, de Cataluña, un pueblo altamente resiliente, España. Bien, Argentina, buenísimo, somos unos cuantos de Argentina. Bueno, la segunda pregunta es si tienen gente a cargo. Veo que somos muchos de Argentina. Con lo cual, también las problemáticas de Argentina son importantes. Y después ya sobre el final, después de las ideas que les tiro, que les comparto, vienen las preguntas. Buenísimo, la mayoría tienen experiencia. Le voy a hacer una siguiente pregunta, ¿no? ¿1.680 horas, más o menos, productivas, tiene un año, ¿no? O sea, tomamos 12 meses, 140 horas, que es la productividad en general medida en algunas consultoras. El resto, si bien todos decimos trabajo 160 horas al mes, nadie trabaja 160 horas al mes, creo. Pero pongámosle un promedio de 140 horas mes, 140 horas mes, da 1.680 horas mes. Perdón, 1.680 horas al año. La pregunta que tengo relacionado con la temática que vamos a tratar hoy es, ustedes como líderes / jefes, a su primer línea, porque todos tenemos una primer línea, o a su segunda, o a su tercera, y yendo más abajo, ¿cuántas horas le dedicaron? Pueden multiplicar las 1.680 horas por la cantidad de gente que tienen. ¿Cuántas horas le dedicaron a sus empleados? A ver realmente cómo estaban. A meterse realmente en ver cómo estaban. No a mirar, ¿ok? Distingamos ver y mirar, ¿no es cierto? ¿Alguno tiene alguna estimación, alguna estimativa? Lo pueden poner en el chat. Y si no, piénsenlo. No hay ningún problema. Bien. En horas no. 3 horas a la semana. Muy bien. O sea, 3 horas a la semana durante todo el año nos dedicamos a ver cómo estaba nuestra gente. O a mirar, ¿no? O sea, en detalle. Ok. Un poco lo que 5% del tiempo. Buenísimo. 5% del tiempo. O sea, 10 serían 168, ¿no? Más o menos. Bien. Bueno, 5, 10. Bueno, un poco por ahí la pregunta al abrir y cerrar reuniones. Ok. No voy a entrar en detalle, veo que se han ocupado, pero fijémonos, al abrir y cerrar reuniones, yo diría, ¿no? Me posiciono en la gente. Lo que seguramente nos van a decir, estoy bien o mal, pero casi que diría, eso es lo que vemos, o miramos, ¿no? O sea, perdón, miramos, no vemos el detalle. Porque en una reunión, salvo que sea un equipo muy bien constituido, una estructura jerárquica liviana, donde sean más funciones cross, o son dos, ok. Imagínate en una reunión de 10, 15 personas, ¿quién va a ponerse a decir, yo estoy más o menos, o sea, donde hay, digamos, si es un equipo, como digo, bien constituido, puede ser que la gente hable, pero
digamos, en una reunión de mucha gente se complica, ¿no es cierto? Con el tiempo que pasamos, ¿no? Ubiquémonos que estamos en plena pandemia. Entonces, un poco lo que yo les quiero traer es lo que veo, y ya después me dirán ustedes si ven lo mismo, en la gente desde hace un tiempo. Yo ahora voy a cerrar el chat. ¿Cuáles son los emergentes que uno ve, más allá de lo que ustedes puedan saber, ¿ok? O de lo que todos vemos en los medios? Vemos personas traumatizadas, en muchos casos, con sus mecanismos de afrontamiento sobrepasados. Digamos, cuando hablamos de trauma, no voy a entrar en un tema psicológico acá, pero sí que tenemos que saber lo que es. El trauma es cuando alguien está expuesto a un acontecimiento estresante y como fue la pandemia, inevitable, que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona y que de alguna manera no puede ser digerido, no puede ser procesado. El trauma en sí mismo no reside en los hechos que nos pasan, sino en que la persona, muchas han quedado atrapadas sin poder dar una respuesta a esos acontecimientos. En algunos países, por ahí en el inicio, una España, un México, como fue tan sorprendente y el nivel de sociabilización de la situación era tan poco, hubo un alto número de gente traumatizada. En otros países, por ahí, el impacto fue menor. En otros países, por ahí, el impacto fue menor. Otra de las características, pero tenemos que tener esto en cuenta como líderes de equipo, ¿ok? Porque la persona que no pudo procesar esos hechos, en algún momento nos lo van a traer a las reuniones de equipo, nos lo van a traer reflejados en una baja performance de distintas maneras, ¿ok? Y en muchos casos esta gente puede quedar de alguna manera con bloqueos emocionales, bloqueos físicos, ¿ok? ¿Por qué? Porque de alguna manera se suma el no poder procesar este hecho traumático, este hecho complejo, estresante, y muchas veces no poder hablarlo con nadie. Entonces, tarde o temprano esa vivencia, no lo digo yo, eso lo dicen los psicólogos especialistas en trauma, nos puede volver. Entonces, en algunos países más, esto está pensado en un nivel, digamos, no solo de Argentina, pero en algunos países este nivel de trauma fue mayor porque muchos replicaron situaciones del pasado, por ejemplo, en México. Situaciones de enfermedades similares fueron, digamos, removidas a partir de la pandemia. O, por ejemplo, en muchos casos, en sociedades donde hay violencia de género, llamémosle, intrafamiliar, en la misma familia, bueno, por ahí el trauma le surge desde la revivencia de estar 24 horas con una persona que es agresiva. ¿Ok? Entonces, no solo digamos, la pandemia en sí puede haber dejado traumas relacionados con el estrés, sino situaciones del pasado que se reactivaron. También lo que vemos en esto que les digo, en mi interacción con empresas y personas, son altos niveles de estrés que afecta por ahí la autorregulación de la persona y también su posibilidad de recuperación. Como digo yo siempre, el estrés apaga ciertas zonas de nuestro cerebro. Y el apagar la parte analítica, la parte más racional, se apaga. Entonces, nos deja muchas veces sin reacción. Y de repente por ahí, como líderes, estamos diciendo, uy, esta persona está desenfocada, esta persona no me responde, esta persona está en otro tema. Bueno, como líderes es empezar, y este es el objetivo un poco de esta reunión, darle, esta humilde presentación, darle algunos tips para que empiecen a ver a su gente, porque o lo tuvieron, o lo tienen, o lo están por tener. Y como la pandemia va a seguir, el encierro de alguna manera va a seguir, y hay como al menos por ahí en Argentina, no sabemos cómo va a terminar, tenemos un montón de incertidumbre,
La incertidumbre genera ansiedad, la ansiedad genera estrés para todo nuestro personal. También estamos viviendo un esquema de hiperactivación e hiperconexión, o sea, en más de un caso, no sé si a ustedes les pasará, la gente está hiperconectada, está todo el día. Pasamos muchas más horas conectados que desconectados. El otro día estaba haciendo una presentación y hablaba de hoy la panacea que era para muchos el trabajo remoto, hoy es un problema, ¿no? Entonces, el estar constantemente activado nos lleva a estar muy activos o altamente activos o durante muchas horas activas. Después, si aprovechamos esas horas o no, es otro tema. La gente inicialmente, si ustedes se acuerdan, mucha gente nos metíamos en webinars, aprovechábamos para entrenarnos. Bueno, eso fue bueno, pero eso nos fue desgastando. También hay mucha gente que no estaba acostumbrada a estar conectada muchas horas. Hoy hablaba con una persona justamente y me dice, yo estoy empezando con esto. Bueno, pero esa persona seguramente tuvo que ponerse muchas horas frente a la máquina. Entonces, la cultura de los webinars, yo por ejemplo hace 5 años que doy webinars, pero así todo, nunca estuvimos horas y horas una reunión al lado de la otra o atrás de la otra. Entonces, ¿esto qué deja? No nos deja espacios para la calma, no nos deja espacio para la reflexión, no nos deja espacio para bajar los decibeles. Lo que vemos también en las organizaciones, no sé si en las suyas ocurrirá, demoras en las tomas de decisiones. Uno podría decir, ¿están todos dormidos? No, están hiperactivados y en muchos casos están muy estresados. Entonces, y muchas veces lo que vemos, esto de lo remoto, los líderes, que por ahí somos nosotros, muchas veces, como yo le digo, en la soledad del poder, en esa soledad que se produce al estar alejado del resto de la organización muchas veces, no nos permite tomar decisiones. Y consultarlas nos lleva hoy, digamos, nos enfrentamos con todo esto que le está pasando a la gente, en mayor o menor medida, ¿ok? Tenemos miedos, o sea, en Argentina, hoy, salvo los que trabajamos en sistemas en general, creo que todos tenemos miedo de qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con la pandemia, qué va a pasar con las vacunas. En otros países será qué se cierra, qué se abre. Ayer hablaba con una persona de Brasil, no pueden trabajar, no pueden trabajar, están todos complicados porque están en un súper encierro. Entonces, encima vemos que cada país no hay como una conducta típica, ¿no? Porque cada país tiene situaciones muy distintas. Estos miedos también generan ansiedad. También hay, a partir de la parte traumática o a partir de esto de el poder contagiarme a mí o el poder contagiar a la familia, lleva a la evitación de los lugares de trabajo, la evitación de las salidas. También el estar hiperconectado lleva a evitar las reuniones, cuando hoy creo que la gente le escapa más que quiere tener reuniones. El hecho de tener unas cuarentenas prolongadas, dicho por especialistas en trauma, nos ha pegado en lo que es el apego. El apego, si no lo queremos ver de cara a la familia, de cara a la organización. Hay muchos casos, no sé ustedes cómo por ahí en su experiencia es distinto, donde se ha perdido el alineamiento del empleado con la empresa, donde el empleado ya, o sea, hoy muchos están diciendo, me quiero cambiar de trabajo, pero no porque va a encontrar algo mejor, es la fatiga pandémica, se llama, algunos la llaman, ¿no? Algún psicólogo. Están tan fatigados que dicen, y me cambio, porque a lo mejor en otra empresa es un poquito distinto, ¿ok? Más allá de los manejos que después se puedan hacer con qué le damos o qué no le damos por esta hiperconectividad, ¿no? Al empleado. En algunos casos también han sido afectadas las personas en, por ahí, temas existenciales, o esto que les comentaba. Hay madres hoy
que ven que no pueden seguir desarrollándose. Casualmente ayer lo hablaba con esta persona que les contaba en Brasil. Hay unas empleadas que están rindiendo por debajo del nivel. Entonces yo les decía, bueno, mira esto, mira. Y en un momento me dice, no, ¿sabes lo que pasa? Esta persona está viendo que su desarrollo está trabado porque se tiene que ocupar de la casa, de los chicos, de la comida, de las compras, del colegio. Entonces, es una disrupción importante, ¿no? Lo que les decía, de alguna manera, mucha gente ha dejado por ahí de lado el poder compartir, revisar, reflexionar sobre las experiencias físicas o emocionales que tuvo durante esta época. ¿Por qué? Porque se tuvieron que ocupar de la familia, porque tenía adultos mayores, porque tenía chicos, porque el colegio. O sea, esa gente que no puede de alguna manera procesar esas experiencias, tarde o temprano nos las va a traer reflejada en algo de lo laboral. ¿Okay? La separación y el aislamiento es un poco lo que les contaba, ¿no? Tiene sus efectos, en algunos países más, en otros menos, según cómo fue de rígida este aislamiento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el hombre es un ser social. Y aunque nos parezca mentira, el otro día estábamos con una psicóloga, hoy la incapacidad que tenemos, o la prohibición, llamémosle, o los recaudos que tenemos para no abrazarnos con los demás, implica también una disrupción en la forma en la que nos relacionamos con los demás, porque hay distancias psicológicas, sociales, que el hombre estaba acostumbrado a tener. Y con esto de la pandemia que surgió, eso se perdió. No sé qué les pasará a ustedes, pero yo antes me besaba y me abrazaba con mis hermanos y familia, ahora el codito o la mano y nada más. Bueno, esto tiene un impacto en lo psicológico, en lo emocional también. Sigamos un poquito más, no quiero ser muy repetitivo, pero estas son las cosas como líderes que me parece que nos encontramos. Esa foto para mí resume muchas cosas, ¿no? Porque vemos ahí una persona y podemos suponer que el hombre y la mujer son como los monos que tenemos al lado, ¿no? Que constantemente nos están hablando, ya sea que estemos en el trabajo, ya sea que estemos, ahora que volvió en algunos lugares la posibilidad de algunos días estar presencial. Hay un montón de monos y voces que nos van hablando constantemente. Entonces seguimos, habíamos dicho de la separación, la gente está en muchos casos con gran irritabilidad, según cómo fue todo el proceso de distanciamiento y de aislamiento, digamos, procesos de mayor o menor irritabilidad. Ahora, si como nosotros como líderes no sabemos que esto pasó y solo decíamos, ¿a este qué le pasa? ¿Este qué me está diciendo? Nada, hoy, si lo tenemos que evaluar de cara al último año, vamos a decir, este hombre estaba fuera de foco. Entonces, esto que les cuento es un poco lo que se ve en la mayoría de las organizaciones. El hecho de estar hiperconectado y con estrés e hiperactivado, a la gente muchas veces no la dejó dormir. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero al principio no se dormía bien. Entonces eso generó insomnio y uno podría decir, pero nos metimos en una reunión a hacer un Zoom para charlar del tema y este hombre ni siquiera miraba la cámara. Es más, ni siquiera la puso. Bueno, también ha generado todo este tema aburrimiento en la gente. Concentración pobre e indecisión, o sea, todo el proceso este que vivimos al estar, digamos, embuido por ansiedad, estrés y demás, y el hecho de estar hiperconectado genera la concentración pobre y la indecisión. Entonces, cuando uno dice, no me están decidiendo las cosas, nada, son los resultados de todo este proceso. Desempeño laboral más bajo. En muchos casos podemos ver desempeños laborales más bajos. Nosotros lo vemos como, inclusive como proveedores.
cosas que son urgentes y que te dicen, mirá, lo necesito para mañana. Y uno le presenta los trabajos, pero algunas cosas son que te las dan como hipernecesarias. Y a lo mejor después tardan 3 semanas en responderte. Por ahí uno podría decir, bueno, estoy en Argentina y entonces los costos, ni siquiera pelean los costos, directamente no te contestan. Todo esto también puede traer alguna reticencia a trabajar y considerar a renunciar. El renunciar, esto que les contaba, a partir de esta fatiga pandémica que les comentaba, hay mucha gente que está pensando en cambiar de trabajo. ¿Por qué? Porque tienen hoy una carga laboral mucho más importante que antes. Una carga en respuestas de mails mucho mayor a lo que era antes. Reuniones, como escuchaba los otros días, a las 12 del mediodía. Y eso les afecta en lo que tienen que hacer en las tareas de la casa, en que los chicos comen a esa hora, o que están en el colegio, o personas que no tienen lugar para distribuirse la carga. Uno está reunido, el marido, vamos a ponerle el padre, está reunido está en el living de la casa, y los hijos no pueden prácticamente tener las clases. ¿Por qué? Porque no tienen lugar, la tienen que hacer en un lugar chiquitito. También genera un tema espacial en las casas. Bueno, son todos temas que seguramente ustedes habrán vivido, así que mucho más. Y, bueno, y el último tema, en algunos casos más o en algunos casos menos, son las pérdidas económicas. Yo, por ejemplo, estoy muy relacionado con el ambiente del turismo. El turismo es terrible. Y uno podría decir, ¿y la gente qué hace? Si alguno se mete en un foro de turismo, realmente dice, la situación es realmente compleja, ¿no? Gente totalmente estresada, gente, al menos en Argentina son negocios familiares que han tenido que cerrarlos. Tenés gente que por ahí estaba con una empresa más o menos bien desde hace 15 años y unos venden vinos, otros venden artesanías, otros venden comida. O sea, el tema económico, ya sea que nos pase que tenemos pérdidas, o que veamos que la pérdida se nos acerca, o que podemos quedarnos sin trabajo también y tener pérdida económica, y lo difícil en algunos países de reinsertarme, bueno, todo esto es lo que genera esto que decimos, admitiendo a alguien, esto es lo que nos genera y lo que nos encontramos en nuestra gente, lo que deberíamos encontrarnos. Bien, no sé si hasta acá alguno tiene alguna pregunta, lo ven como su realidad, lo ven como que no tiene, le estoy contando otra cosa. ¿Quieren responder por el chat? Tengo una pregunta, Guillermo, de Claudio, Sí. que pregunta ¿cuánto tiempo en teoría se curan o al menos no tienen significativos efectos en las personas los eventos traumáticos o muy difíciles como los que nos está tocando vivir? Es una buena pregunta porque Mirá, estamos todos afectados te... y yo supongo que esto no se resuelve con que nos digan se terminó la cuarentena, porque va a haber secuelas de todo esto. No sé si eso lo Mirá, tienen. yo no sé, digamos, o sea, depende de muchos factores, ¿ok? Yo no soy psicólogo, tengo estudios, pero no soy psicólogo, con lo cual no voy a entrar mucho en detalle, pero lo que te puedo decir es lo siguiente. Especialistas, vamos a hablar de los chicos, un minuto. Cuando arrancó la pandemia, más o menos el impacto en lo que son los chicos en edad escolar se prevé 4 años. Por especialistas, no por Guillermo Longo, ¿ok? Por especialistas en educación y psicólogos, ¿no? Entonces, uno podría decir, en el ambiente laboral, digamos, muchas veces lo emocional pareciera no estar en juego. El tema es que desgraciadamente nosotros hoy somos líderes emocionales, ¿no? No le voy a poner un nombre al liderazgo que tenemos que hacer. Cada uno, ya seguramente ustedes habrán leído muchísimo sobre liderazgo, sabemos que según quien lo dice hay distintos nombres. Yo lo que digo es, nosotros como líderes tenemos que atender
lo que le está pasando en lo emocional a la persona, porque como digo yo, la persona es una sola. Digamos, hay gente que dice, no, yo profesionalmente, yo no mezclo lo profesional y lo personal. Yo desde hace muchos años digo, yo mezclo las dos cosas, yo soy uno, Guillermo Longo es uno, como profesional, nada, y como padre de mis hijos, digamos, para mí esa división no existe, entonces lo arrastramos. Respondiendo a la pregunta concreta, va a llevar un tiempo, en muchos casos, la gente que no pueda ventear, como se dice, o que no pueda abordar esta situación, si bien ahora está mucho más sociabilizado, uno puede tener una reverberación o una revivencia en algún momento. Lo que nosotros tenemos, y es un poco una de las cosas que yo les sugiero como líder, es como líderes tenemos que dar la posibilidad de que la gente hable. Si no habla, y obviamente eso se da en un contexto, ¿no es cierto? Si no habla, se lo va a comer. Hay un refrán que yo uso mucho que dice, comer sapos y vomitará dragones. Y eso es lo que puede pasar, ¿se entiende? Y también el otro tema importante, respondiendo a la pregunta también, es, depende de la capacidad de resiliencia de cada uno, depende de lo que haga cada uno para recuperarse. ¿Se entiende? O sea, no hay una receta para esto. ¿Puede llevar un tiempo? Sí. También va a depender del nivel de, llamémosle, de trauma que esa persona ha generado, ¿ok? Y también depende de cómo le pegue, ¿no? Pero ese es un poco lo que diría desde mi humilde visión, ¿ok? Bien, sigo si les parece, ¿está bien, Matías? Dale. Dale. Sí, Bueno, aparte si no se nos va entonces, a acabar el tiempo. sí, disculpen, bueno, entonces, acelero un poquito. Entonces, acá lo importante, esta pandemia que se extiende, es ver quién los acoge y quién lo escucha a nuestros empleados. Y ahí es donde entra el objetivo de hoy, que es charlar un poco sobre lo que es el liderazgo. A veces para la gente, que era lo que les comentaba sobre esa persona que decía, me fijo en cada reunión, a veces pedir ayuda puede ser para la gente quedar expuestos. Esas son las historias que nos contamos, igual que el sentimiento de no dar la talla. Esto lo escribí para un español, pero digamos, dar la talla es no ser suficiente. Esas historias que nos contamos, en general, son pensamientos automáticos que el ser humano se genera. Y a partir de esos pensamientos automáticos que tiene, es cómo actúa. ¿Ok? Entonces, miedo de quedar expuesto y se calla. O se vuelve introvertido. O trata de canalizar por no trabajo, no me conecto. O sea, hay muchas, las acciones dependen de cada uno, ¿no? Las reacciones a estas cosas. Pero sepamos que esto puede pasar, ¿ok? Como líderes. Sigo. Entonces, como líderes, yo digo, la oferta o la propuesta es, seamos líderes, pero coaches o mentores. Nada, podemos decir, seamos líderes emocionales, seamos líderes colaborativos. O sea, ¿por qué digo que es este criterio de coach? ¿Por qué? Porque el coach, en lo que es la esencia del coaching, es una persona que está en un estado actual, vamos a decirle, estresado y no puede hablar en mi organización. Yo como coach, como líder coach, lo llevo a un estado deseado, que ¿qué es? A partir de las conversaciones, lo que vamos viendo, que él pueda desarrollar esa resiliencia. Nada, eso es a lo que le apunto cuando digo coach o mentor. ¿Qué diferencia hay entre coach o mentor? El coach escucha en general, ¿no? Siendo bien, digamos, metodológico, el coach en general no aconseja. El mentor trae de su aval, de su experiencia, ciertas acciones. Y esas son las que le dice, mirá, yo en tu caso hice esto y esto y esto otro, ¿por qué no probás? Es un poco la gran diferencia, ¿ok?
cada uno se tiene que ubicar en lo que más le cierre, ¿no? Y lo que más le gusta y le sea afín. Seguimos. Algunos tips. Yo no doy consejos a nadie, pero ¿qué podemos hacer desde el liderazgo? Bueno, uno, validar cómo está trabajando la empresa. O sea, primero me meto en la empresa y también el empleado a nivel del propósito que tiene la organización, del propósito que tiene el empleado y de los valores. O sea, ¿qué quiero decir? Si yo siempre dije que la empresa es de puertas abiertas, vamos a ponerle un ejemplo como valor. Y durante esta pandemia no recibí a nadie, y si me junté con alguien, lo esquivé. Y bueno, y no le di la posibilidad, no estoy cumpliendo yo o mis subordinados. O sea, acá cuando digo es, supongamos que ustedes, como CEO, como directivos, hacen todo bien. La realidad es que cuando bajamos por lo que es la jerarquía, cuando bajamos por el organigrama o como quieran llamarlo, ese mensaje inicial que ustedes tienen tan fuerte, tan afiatado, tan firme, como es muy difícil de controlar, sobre todo si es una organización grande, le pierden el rastro. Entonces, una cosa sería empezar a bajar en la organización y ustedes ser un poco estos estandartes, ¿no? Ese es un liderazgo. Evaluar la resiliencia de la organización. Hoy, ¿cómo está mi organización? Si yo les preguntara, no vamos a entrar pero en el detalle, pero pregúntense por un minuto, si veo mi organización, ¿cómo están? Es resiliente, están todo que entran al Zoom y no hacen otra cosa. La gente que tuvo algún inconveniente, ¿la atendimos correctamente? Y esa persona me lo informaron a mí y hoy lo veo con un desarrollo, con una recuperación. ¿Qué desafíos hay en la organización? Porque la gente crece cuando hace, ¿no es cierto? Pongámosle, cuando hace cosas desafiantes, ¿no? Cuando hace más de lo mismo. Entonces, por ahí, como líderes, tenemos que encontrar qué desafíos podemos bajar a la organización en un momento donde aparte hay crisis. Entonces, el desafío es, por ahí, simple, subsistir, pero aparte puede haber desafíos de mejora, de innovación, de creatividad. Buscar las perspectivas dentro de la organización. Muchas veces, como digo yo, en la soledad del poder, de ser un número uno, un número dos, nos perdemos de buscar perspectivas. ¿Por qué? Porque por ahí la organización no es de una apertura, porque yo no soy de ir a buscar nunca perspectivas, entonces no la voy a recibir. Entonces, pensar cómo es la organización. O por ahí yo soy de buscar perspectivas en mi primer línea de gerencia, pero la mitad de los gerentes no es así. Entonces, el liderazgo que para mí tenemos que realizar es top-down, si se quiere decir, pero el líder máximo, el líder top, tiene que embarrarse. Hoy lo hablaba con una persona. Hay que ser de barro, hay que ir al campo y bajarlo realmente y asegurarse que eso pase, ¿ok? Porque lo mismo que vemos ahí que puede estar pasándole a un empleado, muchas cosas nos pueden pasar a nosotros y también muchas cosas le pasan a nuestra primera línea. Entonces tenemos que pasar por arriba de esa primera línea, no para desautorizarlo, sino para ver más allá, ¿ok? Crear un entorno, lo que les decía, crear un entorno de innovación y solución, o sea, ser artífices de la innovación y la solución a los inconvenientes que pueda tener la compañía. Ya sea porque la gente no quiere ir a tener trabajo presencial o porque mis gerentes dicen, si yo no veo al empleado acá sentadito, para mí no está trabajando. Bueno, busquemos soluciones para que la gente, unos puedan ver y el otro no necesita ir a trabajar, por ejemplo, y pueda trabajar efectivamente de manera remota. Determinar puntos que marcan la diferencia, o sea, que marcan la diferencia. Nosotros como empleadores, nosotros como organización, verificar qué está haciendo la competencia para nosotros hacer algo parecido o algo superador, que marque la diferencia. También como empleadores, que el empleado se sienta reconocido, valorado y que nos elija.
porque hoy en muchos casos la gente no está eligiendo dónde está trabajando, se quedó ahí, pero donde salga algo se van a ir. Entonces, mirar los recursos y mirar a todos los recursos. Uno en general dice, no, voy los recursos core, los recursos top. A veces, porque no le dimos lo que necesita la gente, no son recursos top, y nosotros lo tenemos como que son recursos que pueden salir en el próximo ajuste organizacional. Entonces, mirar eso es el momento de mirarlos como líderes. Bueno, ver y reconocer el heroísmo de sus equipos. Muchas veces, o sea, hay gente que ha hecho cosas importantísimas en esta época de pandemia. Bueno, lo estamos reconociendo. Es una forma de hacer la diferencia con otras empresas, ¿no? El reconocimiento. Revisar el humor del equipo. Hoy en muchos lugares el humor está para abajo. Bueno, yo lo que pongo ahí es, entreguemos nosotros como líder, desde nuestro ejemplo, el buen humor. No les digo que estoy cansado, pero infinidad de veces he estado en reuniones en distintas organizaciones donde la gente dice, este Zoom me tengo que juntar, la verdad no lo soporto más. Y son los líderes. ¿Qué les queda al que lo está siguiendo, ¿no? Porque los líderes somos como un faro en la organización. Y después revisar, no sé si le tomaron tiempo, muchas veces el área de recursos humanos, y no porque, digamos, yo tenga nada, al contrario, me encantan los recursos humanos, en muchas organizaciones hemos visto que las áreas de recursos humanos no estaban capacitadas para entrarle al empleado y analizar realmente la situación, pero no la situación laboral, la situación personal, la situación emocional, la situación en su casa. Bien, como líderes deberíamos empezar a ver este tema. Por eso les preguntaba cuántos se juntaron con sus empleados. ¿Qué podemos hacer? Primero yo, es importantísimo, me tengo que centrar en mí mismo. Y por eso pongo el ejemplo, a mí me gustan los aviones, de la máscara de oxígeno. ¿Qué nos dicen en el avión cuando hablan de las máscaras? Yo se lo digo. Primero, usted se pone la máscara y después atienda a los demás. ¿Por qué? Porque si nosotros no desmayamos porque no hay aire, mi hijo no va a poder hacer nada. Entonces, primero uno. Entonces, acá les tiro algunas preguntas. ¿Cómo estoy? Ahí el cómo estoy, cuál es mi situación actual y laboral. O sea, si yo estoy, que me quiero ir de la empresa por responsabilidad hacia la organización, tengo que ver cómo me muevo con esta situación. ¿Estoy en condiciones o no? Ese estoy en condiciones o no, si no les molesta, les pido que nos salteemos de la numeración y vayamos a la derecha. Ahí hay algunas dimensiones que ustedes deberían analizar. ¿Cómo es mi estado de relajación? O sea, ¿cuán estresado puedo estar? ¿Qué hago para relajarme? ¿Qué hago para tranquilizarme? Sueño, ¿cómo estoy de sueño? Esto que decíamos, el insomnio. ¿Cuántas horas duermo? ¿Cómo duermo? ¿Necesito algo para dormir? ¿Estoy durmiendo bien? Diversión. Todos tenemos que buscarnos una forma de divertirnos y de tener un relacionamiento social, ya sea con la familia directa, es buscar, pero no hubo mucho aislamiento. Entonces, ¿cómo estoy con este tema? La relación es lo mismo, ¿cómo estoy manejando mis relaciones? Me acuerdo de los cumpleaños de la gente, no me importa nada. Relaciones también de mis empleados, estoy focalizado en mis gerentes, estoy viendo qué hacen, qué no hacen, estoy hablando con ellos, esas son las relaciones. Y por último, el ejercicio. Mucha gente con el tema de que ahora por ahí en algunos países como en Argentina volvieron los gimnasios reducidos, pero durante mucho tiempo no se hizo gimnasia, no se hizo deporte, no se hizo ejercicio. Eso que hace que no tengamos descarga, lo que se llama descarga alostática, que lo que tiene es que nos ayuda a bajar el cortisol. El cortisol es lo que se genera a partir del estrés. Bastante simple, ¿ok? El ejercicio, aparte, nos hace, la cabeza se va para otro lado. Entonces, nada, ¿cómo estoy haciendo eso? Bueno, si no, empecemos a hacerlo. Importante, para hacer esto de liderar en esta situación, ¿debo entrenarme primero? ¿Tengo las competencias? Es un autoexamen, ¿no es cierto? Que alguien lo puede ayudar a verlo, ¿ok? ¿Cómo es mi imagen pública? Todos tenemos una imagen privada
y una imagen pública. La imagen privada es lo que yo pienso de mí. Y la imagen pública es cómo me ven los demás. Entonces, ¿por qué pongo esto? Los tengo que validar, tengo que mirar. Si yo soy un tipo, una persona, que nunca habla con nadie, nadie me va a dar feedback de nada. Entonces, antes de empezar a decir, bueno, ¿cómo me muevo desde el liderazgo? Bueno, tengo que revisar mi imagen pública. ¿A quién sí y a quién no? A lo mejor a algunos sé que puedo liderar o ayudar o colaborar y otros ni me van a escuchar. O me peleé hace un mes y le dije que lo iba a echar. Y si le voy a hablar ahora, es una situación de las no fáciles. También, siendo los líderes, si tengo un equipo de gestión abajo, ¿a quién le delego esta tarea? No cualquiera tiene las habilidades, o pongámosle que se puedan generar, pero no todos tienen la predisposición para liderar, por más que sean jefes, ¿eh? Hay jefes y líderes, eso no les voy a enseñar a ustedes porque ya lo saben, pero digo, ¿a quién en esta época de crisis y de pandemia y de nuevas formas de trabajo le delego este tema? Quiero, pero ¿puedo realmente? Ese es el análisis que tenemos que hacer. Entiendo el proceso, qué proceso tengo que seguir para liderar, qué necesito. Esto es una autoevaluación, ¿no es cierto? ¿Y qué me puede impedir hacerlo? O sea, esa pregunta es poderosa para uno. Decir, bueno, estoy listo. Bueno, a ver, ¿qué me puede impedir hacer esto? Entonces, hacer un análisis, ¿ok? Y de ahí, si todo, digamos, va más o menos bien, les quiero mostrar un pequeño modelito. Este modelo que se llama las 3R, cómo la gente alcanza el aprendizaje. Es una persona, Bruce Perry, que es un doctor, neurocientífico, que su especialización en el campo es en el campo del trauma. Pero para mí, esto sirve para nosotros. Si quiero liderar y quiero ayudar a los demás en esta situación, el primer paso es ayudarlos a regular esas emociones, ese estrés, esa situación que están viviendo, la que la persona nos cuente. El segundo punto, para poder ayudarlo, ¿ok?, es relacionarnos. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo nos conectamos con el otro? ¿Ok? Sepamos que es una relación que al menos el otro lado va a estar sensible. Y nosotros tenemos que estar sensibles y empáticos. Fácil la definición de empático, ponernos en la piel, no en los zapatos. Los zapatos es externo. Yo digo, hay que ponerse en la piel y en la cabeza del otro. Esto que digo, estar en sintonía, en mucha sintonía. Y el último punto es, desde esa comunicación empática que tenemos, para ayudarlo a regular, lo que tenemos que hacer, aparte de calmarlo, de alguna manera es ayudarlo a reflexionar, aprender de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que puede venir, recordarle sus logros, porque todos tenemos en el inconsciente herramientas, todos tenemos herramientas para ir para adelante y para mejorar. Entonces, lo podemos, a partir de logros anteriores que la persona haya recibido o que haya logrado justamente, hacerles recordar que en un momento anduvieron bien. Ayudarlos a sentirse seguros de sí mismos, eso que decía antes, a veces la gente piensa que no da la talla, y también ayudarlos a buscar nuevas posibilidades en la organización. ¿Okay? Bien, paso un poquito más. En reuniones 1 a 1 me pareció importante dejarle como una serie de pasos. Uno puede tener sesiones, las sesiones deberían ser cortas, no, si uno se da cuenta que cuando está trabajando con la gente en el 1 a 1, la persona empieza a dar como vueltas circulares sobre el mismo tema, lo mejor es cortar la sesión. Pero, y para eso las sesiones no hay que hacerlas largas, porque si no le damos más tiempo para volver sobre lo mismo. Entonces, como pasos importantes, desde el liderazgo, ¿qué tenemos que hacer? Y lo pueden extrapolar a la organización, ¿no? Si se quiere. Construir relación de confianza. Si alguien nos viene a contar cómo se siente, bueno, tenemos que terminar de construirla, o sea, desde el antes y el durante, ¿no? Esa relación de confianza, buscando relaciones simétricas. Vieron que hoy la gente joven, la jerarquía un poco se perdió.
bueno, la tenemos que aprovechar que esa jerarquía se perdió. Entonces, bajar nosotros un poco al llano y buscar la simetría para lograr la apertura del otro. ¿Ok? Inclusive, como pongo ahí, hay gente que le va a pedir ayuda por primera vez. Si yo me pongo en posición de yo soy tu jefe, va a ser poco probable que la persona tenga una apertura. Es muy importante, sobre todo si somos gerentes intermedios y no el número uno, enfatizar y cumplirlo a muerte la confidencialidad. Una vez que alguien me cuente algo y yo lo haga trascender en una organización, se acaba. Se acaba, si uno es coach, más todavía. O sea, nadie más le va a confiar nada. También está bueno ponderar de alguna manera como una forma de introducción, no decir si está bien o mal lo que le está pasando, no enjuiciar, pero sí que es las reacciones que podemos ver hoy, que tiene cada persona, para la persona son muy importantes. Entonces, desde el liderazgo lo que tenemos que hacer es decir, tu problema es muy importante para vos, la situación que me traes, está dentro de los parámetros normales que se espera de alguien que reacciona. Si uno le dice, no, mira, lo que te pasa a vos no le pasa a nadie. No es una escucha empática, ni compasiva. Pedirle también que describa cómo está, cuáles están siendo sus circunstancias, porque la gente no solo le va a venir a hablar por lo que le pasa en el trabajo, les puede venir a hablar de lo que le pasa en la familia directa, su núcleo familiar, o en la familia de los padres. Realizar una escucha empática, esto de estar en su piel, no en sus zapatos, como se dice siempre. Y constantemente ir reconociendo lo que la persona nos está contando, lo que la persona viene haciendo, validarlo, ¿ok? Y dejándole hablar. O sea, respirar 10 segundos antes de interrumpirlo, porque tenemos que darle la apertura para que nos hable. Si apenas empieza a hablar, le empezamos a preguntar, hay que dejarlo hablar. Como se dice en Argentina, hay que dejarlo ventear, como los venteos de las chimeneas de las refinerías. Escucharlo con compasión, entendiéndolo, pero no de la cara para afuera. Como escuchaba el otro día, hay que querer al empleado, hay que querer a esa persona, querer desde el afecto, sea un gerente intermedio o el último, pongámosle, el último administrativo, por así decirlo, ¿no? Y el último punto importante es sobre el final agradecerle la confianza que este hombre o mujer ha depositado en nosotros. Y si es necesario como líderes y pensamos, porque esto nos va a generar una práctica, si pensamos que tenemos que involucrarlo al líder de esa persona, obviamente hay que pedirle permiso a esta persona, o si considero que tengo que tener una segunda reunión, pautar un próximo encuentro y sobre todo cumplir ese próximo encuentro, ¿ok? A la hora y día señalado. Y siempre llevarlo, porque la gente muchas veces le va a hablar de lo personal, de lo emocional, tratar de circunscribirlo a lo laboral. ¿Por qué? Porque nuestro métier y nuestra experiencia y nuestro expertise es lo laboral, no nos vamos a meter en lo psicológico. Así como grandes temas, como líder, que aparte es espejado de alguna manera por la organización, buscar algunos parámetros, ¿no? Ser, no parecer, ser calmado, ser seguro, ser positivo con todo, ¿no? Con la situación que me traen, con lo que estoy viendo, ser valiente, o sea, en este devenir va a haber cosas que nos vamos a equivocar. Bueno, lo importante de equivocarse es primero, como líderes, es ir al frente. Y si me equivoco, recoger el aprendizaje para que otros no lo vuelvan a cometer. Y ese aprendizaje, volcarlo a la organización. Ser empático y ser resiliente. O sea, si nosotros no nos esforzamos por esa recuperación, por ese buscar desafíos, por ese, ante un problema, meditar y seguir adelante, meditar, buscar una mejora, buscar una innovación, un cambio, y el espejo no va a reflejar nada de resiliencia, ¿ok? El espejo son nuestros empleados. Y sobre el hacer, en estos días
en estas situaciones que venimos pasando, muchas veces el propósito de la compañía se pierde. Entonces, importante hacer foco en el propósito de la compañía, como decía al principio, en el propósito, en los valores de la compañía. Y también cuando nos encontramos con nuestros liderados, ¿cuáles son sus propósitos? ¿Cuán alineados están esos propósitos con los que está llevando la compañía? Y más en esta situación. Entonces, revisar eso. Comunicar. Hay muchas empresas que no comunican. Nadie sabe qué pasa. Saben que están ahí en los problemas, pero hay falta de comunicación. Entonces, comunicar, y si se puede, mucho. Comunicar cosas coherentes, ¿no es cierto? Comunicar los avances de la compañía, comunicar las medidas que van tomando, comunicar el propósito, seguir comunicando los valores, comunicar los logros que va teniendo la compañía en esta época de crisis. Actuar es el hacer. Como líderes es hacer. Y buscar el feedback de ese hacer. ¿Para qué? Para mejorarlo y optimizarlo. Buscar la claridad, importante. En esta época hay mucho mensaje, si solo ven los medios ya se darán cuenta, hay mucho mensaje cruzado, invertido. Cuando hablamos de la vacuna, podríamos hablar ahora de lo que hace, lo que no hace, lo que puede hacer o lo que no va a hacer. Bueno, en las organizaciones pasa un poco lo mismo. Entonces, busquemos claridad hacia lo que tiene que ver con la pandemia y hacia lo que tiene que ver con nuestro negocio, con las organizaciones. Hoy hablaba con una organización y me decía, no, y acá hay cambios, pero no sabemos qué está pasando, porque pasan en Estados Unidos. Bueno, como líder salí a buscar esa comunicación, ¿no? Bueno, espero a ver qué pasa. Keep it simple. Philip dice eso siempre, ¿no? Hace muchos años. Keep it simple. Mantengamos la cosa simple. Es muy importante la simplicidad. Y buscar esto del propósito. Y una cosa importante, respetar las velocidades, perdonen el error de ortografía, y los tiempos del equipo. Hoy, saber, como líder, tenemos que saber que la gente no está performando toda igual y que los que por ahí hace un año eran top, hoy están en el medio. Bueno, pero nuestra obligación como líder, en todo caso, es esos que eran top, primero cuidarlos, custodiarlos, de alguna manera quererlos, y darle herramientas para que puedan mejorar esa velocidad. Y nosotros como líderes saber que pasa todo esto. Entonces, qué lógico que la velocidad pueda estar reducida en algunos casos. Y otros a lo mejor también entender que su foco no es el que era antes. ¿Ok? Por último, después tengo dos más, pero digamos, esta que le quiero traer me pareció importante comentarles del nuevo espacio laboral y que tiene que ver con el liderazgo, ¿ok? En la invitación yo había puesto Space Planning. Nosotros estamos trabajando con algunas organizaciones que hacen arquitectura de oficinas. ¿Por qué? Porque hoy el espacio está cambiando, la gestión del espacio está cambiando, la cantidad del espacio disponible para las organizaciones se está reduciendo. En Argentina hay muchísimas empresas que han dejado edificios o pisos completos. Cuando vuelva la normalidad en muchas cosas, en muchas de estas organizaciones, el espacio va a estar reducido. Donde había, no sé, vamos a ponerle 200 metros cuadrados, va a haber 100. ¿Por qué? Porque esto de la virtualidad va a seguir. Entonces, la virtualidad ya está instaurada. La disminución de la presencia física está instaurada. Se viene una reducción de espacios por costos, ni más ni menos. También, de parte de los empleados, hay una clara preferencia para disminuir el contacto, para tratar de no ir a estas oficinas. Después uno puede juzgar como líder, me lo están haciendo porque prefieren quedarse en su casa o porque realmente el impacto del COVID y de la cuarentena y demás ha sido este. Antes, en el punto 5, digo, antes era ver para creer. La persona está sentada acá al lado, entonces está trabajando. Error terrible. Pero bueno, hay muchas organizaciones que aún hoy tienen ese criterio. Y yo digo, creo que está cambiando. Ahora es confiar para obtener, confiar para lograr objetivos. O sea, no nos queda otra que confiar como líderes.
Yo siempre pensé que la confianza es fundamental, pero en esta situación de trabajo remoto tenemos que confiar. Podemos poner algunos controles, pero el ver para creer ya no está más. Vamos a un esquema de espacios compartidos y rotativos. No va a haber espacios fijos. En las organizaciones más modernas, llamémosle Google o un IBM, ya venían con esto, de los, llamémosle, escritorios calientes. Hoy está Guillermo, mañana viene Juan. Bueno, la pandemia vino a potenciar este esquema de rotatividad, llamémosle. También se busca hoy automatizar accesos, automatizar todo en los lugares compartidos. ¿Por qué? Para disminuir el contacto. Porque la gente, por ejemplo, ayer sacamos una cuenta, en Argentina por ahí, a la gente de 50 años más o menos la van a estar vacunando en el 2023, más o menos. No le queremos decir 2023, digámosle 2022. Y la gente tiene temores. Entonces, ¿por qué? Y después, ¿dónde está mi gente? Sigo un minuto más, porque todo esto es para las soluciones como líderes que podemos llevar adelante, ¿no? ¿Dónde está mi gente? Saber dónde está mi gente, pero no saber desde el punto de vista, a ver dónde está, qué está haciendo. Saber dónde está mi gente, saber cómo está la gente. ¿Ok? Último slide, si no les molesta. Y disculpen si hablo un poco rápido. ¿Qué podemos hacer de liderazgo para este nuevo espacio laboral, este nuevo dimensionamiento espacial? Primero, trabajar, porque lo que hagamos se le va a reflejar a la gente. ¿Ok? Automatizar accesos. Tendiendo todo, cuando digo acceso no es el molinete de entrada, ¿no? Digo a las oficinas, a las salas de reunión, a los espacios compartidos, todo sin contacto. Herramientas para la gestión de espacios compartidos. Ya hay algunas soluciones, pero no podemos tener una aplicación, llamémosle, de medio pelo para gestionar las oficinas. No, tiene que estar integrado. Espacio compartido, con los recursos, con la cafetería que tengo que disponibilizar, con el material que tengo que disponibilizar. Eso es para mí una herramienta de gestión de espacios. Herramientas para la conectividad. Todo wireless. Ir a lo wireless. Darle herramientas para la gente que hoy usa la tablet, usa el teléfono, aparte de la máquina. Mucha gente se siente cómoda con el teléfono. Entonces busquemos herramientas para automatizar toda la gestión de los recursos desde los teléfonos. Posibilidad de esto de automatizar las salas. Automatizar las salas es mucho más que un proyector y una pantalla que sube y baja, ¿no es cierto? Seguimiento de trabajo como líderes. Seguimiento de trabajo a partir de objetivos logrados y abandonar ese criterio de ver para creer. Planificar encuentros específicos. Hoy, si a todo el mundo le decimos, tienen que volver a la oficina, es disruptivo, porque la gente ya entró en otra sintonía. Entonces, como líderes, empezar a planificar, como digo yo, un régimen de encuentros específicos, progresivos, para volver a armar en muchos casos, como ha pasado, estos equipos. A partir de lo presencial, hay que volver a armarlos. En algún caso, ayer lo hablaba con una empresa en Brasil, como les contaba, le digo, mirá, quizás lo que a vos te conviene es disponibilizar un equipo de atención psicológica. Me dice, sí, yo lo tengo, buenísimo, sí, pero solo para los que tienen el COVID o los que tuvieron el COVID. No, le digo, los que tuvieron el COVID, en mi humilde opinión, ¿ok? Ya saben que no se mueren, ya saben, porque están vivos, ya saben que no se contagian por un tiempito. Tenés que trabajar con los otros. Tenés razón, me dice, voy a ver cómo lo puedo implementar. O sea, porque a veces no basta con un, vení, vamos a charlar, no basta con algunas habilidades blandas que podamos tener. En muchos casos, hoy se ve que hay una cierta relajación, yo hablo por ahí acá, un poco más de Argentina, ¿ok? Y por algunos comentarios que recibí de Perú y de México. Hay una relajación en la sanitización de los lugares. Lo que digo es, como líderes, tenemos que estar mirando a ver qué pasa, no dejarlo en el equipo de facilities, mirar nosotros.
sea, como digo yo, que no hacerle a nuestros empleados lo que no me gusta que me hagan a mí. ¿Ok? Y por último, participar en reuniones de equipo, o sea, sus equipos se van a juntar. Una forma de ejercer el liderazgo es, participo yo también de forma presencial o virtual, en modo escucha. La primera reunión, si nunca lo hicieron, no va a ser complicado, pero la gente no va a hablar. Pero después de la tercera o cuarta reunión, su presencia ya no es, me está mirando el gerente o me está mirando el director. Va a ser, me está mirando uno más. Obviamente va a depender de cómo ustedes se muevan y se conduzcan en esas situaciones. Bien, así llegamos al final. Si te parece, paro de compartir. ¿Te parece bien, Matías? Que vos prefieras, está perfecto. La Bien. verdad que muy interesante todos los temas que se vieron. No sé si alguno tendrá alguna pregunta más que quiera hacer llegar. En su momento Claudio hizo otra pregunta que era si había alguna herramienta, tips o diagnóstico, ejercicio para evaluar si se tendría mayor rendimiento individual o de equipos home office o en oficinas. Yo me imagino que eso igual va a variar mucho de acuerdo a la industria y al tipo de servicio que preste cada Sí, compañía, ¿no? sí, también uno puede implementar, digamos, a partir de soluciones tecnológicas, uno puede específicamente estar mirando el tiempo de conexión de una persona, ¿ok? El tiempo de conexión se puede medir desde que, digamos, hace un login hasta que sale, ¿no es cierto? Un check-in y check-out. Eso hace 10 años que ya, o más, que ya se viene usando en call centers. Entonces vos podrías mirar si está conectado. Ahora, esa efectividad se termina midiendo por los resultados en el negocio, digamos, ¿no? Porque, digamos, yo puedo poner, estoy en el Zoom, apago la máquina y me voy a comer. Y bueno, te das cuenta si estoy trabajando o no. Y con el trabajo es más o menos lo mismo. Por eso hay que tener una gestión de esos tiempos. Pero sí, hay forma de calcular, no sé si la productividad del trabajo remoto, pero sí se puede hacer una composición, ¿no? Tiempo conectado, logros obtenidos, nada, tiempo de resolución de cosas. Depende del tipo de negocio también, ¿no? Esto en un call center está súper afilado. De ahí ya, o sea, ¿por qué? Porque el sistema de atención te marca cuando tomás un ticket, cuando lo cerrás, cuando llamás, cuando atendés, te mide los tiempos de que estás hablando por teléfono, pero por ahí para un financiero que está haciendo un Excel, digamos, sí, se conectó a tal hora, arrancó el Excel y estuvo toda la mañana en el Excel. Ahora, ¿qué hizo adentro? Es medio difícil de determinar, ¿se entiende? ¿Ok? No sé si le contestamos a Claudio, pero hay, dependiendo de los rubros, ciertas cosas que se pueden activar o implementar. Perfecto. Bueno, yo creo que podemos ir dando por cerrado el evento. Muchísimas gracias, Guillermo. Por ahí me preguntaron algunos si había posibilidad de tener la presentación. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer, si no en todo caso, es hablar con Sara, que es quien tiene sus correos, por un tema de privacidad no tenemos acceso a los correos de cada uno por política de privacidad, pero sí lo podemos hacer llegar para que la gente de SADE se las haga llegar. Sí, sin Así, problema. va. Como le decía, en The Wellbeing Planet yo soy voluntario. Si alguno después, yo si no te molesta, Matías, la presentación, como verán, no puse mi dirección de mail. Si quieren, la puedo No, agregar. pero agregala. Sí, Y sí, me cualquier parece, te iba a consulta, proponer justamente eso. Te iba a proponer que dejes ahí tus datos de contacto por cualquiera que te quiera hacer una consulta personal, que lo pueda hacer directamente ahí. sí, perfecto. Yo le voy a mandar a Sara la presentación en un PDF con la Perfecto. dirección de correo. Y sí, cualquier cosa, cualquier duda,
Me alegro que les haya gustado ahí los que comentaron. Para mí es un gusto hablar de esto, por más que no es lo más feliz hablar de esto, pero me encanta el tema, así que nada, lo que uno pueda ayudar, estoy a su disposición. ¿Okay? Yo quiero aprovechar la ocasión para saludarlo a Alejandro Bernhard, que está acá participando. Alejandro fue el director del campus que tenía ESADE en San Isidro durante toda su existencia, creo que desde que empezó hasta que cerró, ¿no, Alejandro? Sí, sí, tal cual, del 2003 al 2014 que tuvo actividades efectivas. Bueno, después seguí 3 años más con ESADE con actividades puntuales. Pero bueno. Yo cursé ahí, un lugar impresionante, hermoso. Sí, sí, ahora creo que es una universidad. Ahora mira. Es una universidad. Ahora es la Universidad de San Isidro, si no me equivoco. Pero bueno. Exacto, sí, sí. Bueno, Marcelo, también te saludo. Nos vemos la próxima. Les recuerdo, igual les vamos a mandar recordatorio. El próximo evento es el jueves 29 de abril. Quizá les hagamos llegar una encuesta a ver qué días de la semana y en qué horarios preferirían que fueran estos eventos, porque siento que son virtuales, tenemos mucha más flexibilidad que lo que teníamos antes y a lo mejor está bueno para